Buenos días, soy el doctor Pedro Guillén, jefe de Departamento de Traumatología y fundador de la Clínica Centro. Ahora les voy a hablar del atleta que se acerca no roto, sino dolorido, porque ha sobrecargado alguna estructura, porque ha tenido lesiones anteriores, porque ha sido operado y sigue dolorido de esa articulación. Y él consulta, aunque puede hacer su deporte. ¿Qué ha ocurrido en el esqueleto, en el sistema musculoesquelético del atleta después de mantener unas grandes demandas físicas y biomecánicas, o después de haber tenido roturas y que luego se incorpora, o después de cirugía? Vamos a determinar estos 3 puntos. El atleta que viene porque ha tenido una competición muy larga y que sigue teniendo dolor en algún grupo muscular, como puede ser a nivel de hombro, si es un lanzador, o hace tenis, o hace balonmano o baloncesto. El balonmano en el último metro cerca de la portería es un deporte muy duro y además el hombro sufre mucho. Pues, ¿qué consejo se le da a ese atleta dolorido de esa articulación sin haber tenido previamente lesiones? Es un hombro o es una rodilla que no tiene patología anterior y que el paciente dice: doctor, me está doliendo el hombro cada vez que yo termino de lanzar. Doctor, yo cuando chuto, en el chuto fuerte me está doliendo un poco la rodilla. Doctor, cuando arranco para hacer un sprint, que tengo que hacer los 100 metros porque sabe que es mi prueba, doctor, me estoy sobrecargando en la cara posterior. En ese momento ese atleta tiene que dirigirse al grupo técnico de preparación, porque él está sobrecargando esa estructura que es esencial para él, para mantener esas grandes prestaciones de la bola más lejos, o de hacer un chute más fuerte, o de hacer un sprint más grande. Ese exceso de demanda da lugar a que se produzcan lesiones musculares, lesiones articulares y lesiones además de las estructuras más próximas al músculo, al tendón y al mismo hueso. No es en el atleta en este momento cuando va a tener una lesión de cartílago. Puede tener, por ejemplo, la lesión de una periostitis, puede tener la lesión de una tendinopatía o de un músculo que esté fatigado. En ese caso, la corrección es regular el proceso de preparación del atleta con los técnicos para que el sistema de progresión de sus grandes prestaciones sea más lento y se va a recuperar. También es conveniente antes del ejercicio aplicar calor y después del ejercicio frío. Ese atleta, regulando la preparación, cuidando el gesto deportivo, a eso se llama gesto deportivo, ese atleta se va a corregir. El segundo punto es cuando el atleta ha tenido una lesión y ha sido tratado de una lesión muscular, o un esguince de tobillo, o un esguince de rodilla, o una lesión en muñeca, codo o hombro. Y ha curado, ha necesitado unas semanas de tratamiento, 1 mes, 2, y se incorpora al deporte y sigue teniendo molestias. Por supuesto que el atleta sabe muy bien que la entrada en el deporte ha de hacerse de forma escalonada, gastando todos los tiempos, que es subiendo un 5, un 10% cada día o cada semana, dependiendo la tolerancia o la demanda del deporte. Si el deportista hace más de lo que debe, va a tener una recaída. La recaída es un mal planeamiento de la recuperación. Si el proceso está curado y recae, eso es que se ha excedido el atleta en prisa para la recuperación. Hay muchos atletas que recaen por usarlos antes de tiempo. Esto suele ocurrir sobre todo en las grandes estrellas del deporte, que son precisos porque su aportación es enorme en el triunfo del grupo, y entonces se les usa incluso antes de estar en pleno rendimiento. Yo no aconsejo nunca a un atleta roto o con dolor. Yo quiero un atleta íntegro, porque el otro me va a frenar muchas circunstancias dentro del equipo.
pero ese tiene que volver al estadio anterior e ir poco a poco incorporándose. Si sigue bien y lo tolera, es que el cuadro anterior está curado totalmente. Si, aun haciéndolo, retrocediendo a las fases anteriores, sigue con dolor, hay que revisar la herida o la lesión o el esguince de ese paciente porque no estaba totalmente curado. El tercer punto es el atleta que ha sido intervenido, de un menisco, de un esguince de tobillo, de una luxación de hombro, de cualquiera de estas patologías. Es muy diferente un hombro en un deportista que no usa más que el tren inferior, como puede ser el fútbol, a excepción del portero, y aquel que hace el tren superior. Pero se sabe que el tren inferior prevalece en todos los atletas, porque aunque sea un deportista del tren superior eminente como puede ser el tenis, tú siempre debes saber que como tú hagas mucho ejercicio y tengas que hacer grandes giros, aparecerá siempre dolor en el tren inferior. Por tanto, el tren inferior se lesiona siempre más que el superior, aun en deportistas que no son del tren inferior, como puede ser el balonmano, baloncesto, tenis, etc. La cirugía ha recuperado la lesión, el tiempo ha transcurrido bien, la recuperación física, y yo doy el alta médica. El alta médica no es el alta deportiva, amigos. El alta médica, es decir, la lesión está curada, pero el alta deportiva la da el grupo técnico de la entidad donde él trabaja, y será cuando haya recuperado la potencia, la fuerza, la habilidad de la articulación dañada o del músculo. Por tanto, yo puedo ser alta médica y el paciente no puede hacer su deporte incluso en 2 o 3 semanas. Estos 3 estadios son muy importantes, pero el que más preocupa siempre es la incorporación después de una cirugía. La precipitación después de una cirugía, no estando bien curada, puede dar lugar a recaídas, y es muy triste la recaída del deportista porque inmediatamente se empieza a dudar desde el cuadro médico al cuadro de preparación de la entidad. Así que debe ser progresivo y saber que es bueno que el atleta, fíjense amigos, haga la preparación física en el mismo lugar del accidente. Y le voy a contar por qué. Porque él tiene que volver al escenario donde le ocurrió. Y es bueno que él no tenga miedo a ese escenario. Si él se incorpora al club y convive con el club y el grupo, y allí mismo es recuperado, es mejor que un hospital. El hospital es un mal lugar para el atleta. Muy mal lugar. El hospital debe dar de alta una vez que tiene la curación de la herida, e inmediatamente en el club debe hacer su recuperación y estar conviviendo, porque su escenario tiene que vivirlo día a día para que no tenga luego el estrés de tener que incorporarse al escenario donde se lesionó sin haberlo visto en meses y meses. Siempre creo que los sistemas de recuperación deben estar en los grandes clubs para que ese escenario lo vivan desde el primer momento, y entonces el éxito del grupo está asegurado.